Bueno, vamos a comentar un poquito los enunciados del teorema del resto y de Descartes antes de arrancar a hacer algunas aplicaciones de los mismos. El teorema del resto, ley del resto, dice así. El resto de dividir un polinomio p de x por otro del tipo x menos alfa, alfa es un número real, es el número p de alfa. Bueno, ¿qué significa esto? Si ustedes recuerdan, hemos visto métodos sencillos para dividir un polinomio entre otro del tipo x menos alfa. Bueno, se puede hacer por el método tradicional también. Entonces, cuando uno hace la división de un polinomio, en este caso entre otro del tipo x menos un número, puede ser x menos 2, x más 14, x menos 25, ¿sí? Esa división nos va a dar un resto, un cociente y un resto. Ese resto es exactamente igual al valor numérico del polinomio p para x igual a alfa. Es decir, si sustituyo x por alfa, el resultado es el mismo que el resto de la división. Dicho de otra forma, acá expresado a través de la hipótesis y la tesis. Hipótesis es de qué partimos. Nosotros partimos, o qué conocemos en este caso, partimos de un polinomio cualquiera que lo dividimos entre otro del tipo x menos alfa. ¿Tá? Recuerden, vuelvo a repetir, alfa un número real. Entonces, p de x dividido x menos alfa da un cociente q de x y un resto r. ¿Qué pasa con esto? El cociente, el resto, es lo mismo que hacer p de alfa, el valor numérico del polinomio para x igual a alfa. Este valor numérico, si lo recuerdan, se obtiene de sustituir x por alfa. Bueno, vamos a ver en un pequeño ejemplito. Fíjense lo siguiente. Vamos a hallar el cociente y el resto de dividir este polinomio, 3x al cubo menos x al cuadrado más 5x más 2, y lo vamos a dividir entre x más 2. El método más sencillo para hacer la división de este tipo es usar el esquema de Ruffini. Bueno, recordemos que para hacer el esquema de Ruffini teníamos que poner primero en la primera fila los coeficientes del polinomio, ¿sí?, de forma ordenada, y los teníamos que poner todos. Si faltaba algún término, en realidad significaba que el coeficiente valía 0 y lo teníamos que escribir aquí también. ¿Tá? Entonces acá tenemos el coeficiente de grado 3, el coeficiente de grado 2, menos 1. Vieron que acá hay un menos, pero acá significa que hay un menos 1. El coeficiente de grado 1, ¿tá?, que es 5, y el coeficiente del término independiente, que es el término de grado 0, 2. Aquí lo que hacíamos es escribir la raíz del divisor, que en este caso, si es x más 2, la raíz es menos 2. ¿Algunos recuerdan de forma, bueno, un poco más simple, como para acordarse, que siempre es el opuesto del término independiente de este polinomio? Si es x menos 8, pongo el 8. Si es x menos 14, pongo 14. Si es x más 5, pongo menos 5. Bueno, en este caso, que es x más 2, ponemos menos 2. Y ahí aplicamos el esquema de Ruffini. Primero, el primer coeficiente baja como está, 3, y en la filita de abajo escribimos el mismo coeficiente. Ahora multiplicamos menos 2 por 3, menos 6. Menos 1, menos 6, ahora sumamos los que están en esta misma columna. Menos 1, menos 6, menos 7. Volvemos a multiplicar por menos 2. Menos 2 por menos 7, 14. Sumamos nuevamente los de la misma columna. 5 más 14, 19. Multiplicamos nuevamente por menos 2. Menos 2 por 19, menos 38. Y si sumamos 2 menos 38, da menos 36. ¿Está? Acá, ¿qué tenemos aquí? Los primeros numeritos que tenemos aquí son los coeficientes del cociente de la división. ¿Está? Recuerden que este esquema es para realizar una división, y cuando uno hace una división tiene un cociente y un resto. Como el polinomio es de grado 3 y lo estoy dividiendo entre uno de grado 1, ya sabemos que el resultado va a ser de grado 2. ¿Ah? De un grado menos, ya que este es de grado 1.
Por eso a veces se dice que bajamos por Ruffini, pero en realidad, ojo, porque son cosas diferentes. Esto es el resultado de la división. ¿Tá? Y este último numerito que aparece aquí, me quedó la flechita corrida, pero en realidad este es el resto de la división. Es este resto que está acá. Si ya sabemos que el resultado, el cociente de la división es de grado 2, entonces estos son los coeficientes de ese polinomio de forma ordenada. Por lo tanto, el 3 es el 3 del x al cuadrado. 3x al cuadrado, este es el correspondiente al término de grado 1, menos 7x más 19. Acá le llamamos q de x al cociente, este es el cociente. Y el resto es este numerito que nos quedó acá, que es el menos 36, que al ser un polinomio de grado 3 entre uno de grado 1, como el divisor es de grado 1, el resto siempre es un polinomio de grado 0, es decir, un número real nos va a dar acá. Bueno, hicimos la división. Listo. Ahora, si recordamos el teorema del resto, decía que el resto de la división de p de x entre otro polinomio del tipo x menos alfa, en este caso es x menos 2, ¿no? El alfa sería menos 2. El resto daba exactamente lo mismo que hacer p de menos 2. ¿Está? Entonces vamos a ver, si sustituimos la x por menos 2 y hacemos las cuentas, nos queda 3 y acá vieron que lo que estamos haciendo es sustituir. Donde dice x, lo pusimos con un color rosado para que vean, donde dice x pusimos un menos 2. Sustituimos 3 por menos 2 a la 3, menos menos 2 a la 2, más 5 por menos 2 más 2. Si hacemos las cuentas, menos 2 a la 3 nos va a dar menos 8, así que ahí nos va a quedar 3 por menos 8. Menos, este menos de acá, y después hacemos menos 2 a la 2. Menos 2 a la 2 da 4. Cuidado cuando lo pongan en la calculadora de ponerlo entre paréntesis. No es lo mismo menos 2 a la 2. Si al menos 2 le ponen paréntesis, eso significa que a todo el menos 2 lo elevan al cuadrado, que si no le ponen paréntesis, porque ahí la calculadora eleva solo el 2 al cuadrado y después pone un menos y ahí va a dar diferente. Así que cuidado con eso. Más 5 por menos 2. 5 por menos 2 da menos 10, es decir que ahí va menos 10 más 2. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, 3 por menos 8 nos da menos 24. Menos 24, estamos haciendo las cuentas de a poquito, y bueno, después teníamos menos 4, menos 10, más 2, ustedes lo pueden meter todo en la calculadora. Y acá, miren, menos 24, menos 4, menos 28, menos 10, menos 38, más 2, menos 36. Y esto no es una casualidad, da menos 36, igual a que el resto de la división. O sea que es lo mismo hacer p de menos 2, ¿tá?, que agarrar y hacer toda la división para encontrar cuál es el valor del resto. Si conocemos el resto, ya sabemos que es lo mismo que la imagen de p de alfa, en este caso alfa menos 2. Bueno, y veamos ahora este último concepto y el enunciado del teorema de Descartes. Divisibilidad de polinomios. ¿Qué significa que un polinomio sea divisible entre otro? Bueno, si al realizar la división de un polinomio p de x entre otro d de x, el resto es 0, o sea, hacemos la división y resulta que el resto nos da 0, vamos a decir que el polinomio p de x es divisible por d de x, o que d de x divide a p de x. Este concepto, si bien estamos hablando de diferentes cosas, es análogo a lo que pasa con los números, cuando decimos que el 8 es divisible entre 2, entre los números naturales. 8 es divisible entre 2 porque 8 dividido 2 da 4 y resto 0. O sea, si bien son cosas diferentes, lo podemos usar como analogía para recordarlo. Y bueno, y si el resto da 0, ustedes recuerden que cuando uno hace una división, p de x entre d de x da un cociente, vamos a suponer que el cociente lo llamamos q de x, y un resto 0.
y que siempre en la división se cumple, que dividendo por divisor más resto es, perdón, que dividendo es igual a divisor por cociente más resto. ¿Tá? Entonces, en este caso, el polinomio p de x va a ser igual al divisor de dx por el cociente más el resto, pero el resto es 0, más 0, entonces no precisa que lo escriba en este caso. Así que el polinomio va a quedar igualito a multiplicar el divisor por el cociente en la división. ¿Por qué este concepto? Bueno, porque el teorema de Descartes hace referencia a ese concepto. El teorema de Descartes dice, la condición necesaria y suficiente para que p de x sea divisible por x menos alfa, alfa un número real, es que alfa sea raíz de p de x. Bueno, vamos a tratar de traducir esto. Dicho de una forma un poco más compacta, porque además es una condición necesaria y suficiente. Y ahí eso implica esta doble flechita que muchas veces la usamos y la leemos como sí, solo sí. Y esto significa lo siguiente. Si yo tengo un polinomio p de x que es divisible entre otro del tipo x menos alfa, ¿tá? P de x es divisible entre x menos 8, entre x menos 10, entre x más 14. Bueno, dependerá del ejercicio, el ejemplo que estemos trabajando, el alfa que estemos trabajando. ¿Tá? Si es divisible, significa que cuando yo haga la división, el resto va a dar 0. ¿Tá? Por eso vimos este concepto por acá, para saber qué significa. Si yo sé que es divisible, entonces automáticamente puedo decir que este numerito alfa es raíz del polinomio. Recuerden que ser raíz del polinomio significa que el valor numérico del polinomio para x igual alfa da 0, es decir, p de alfa da 0. Les recuerdo por las dudas. Entonces, si a mí me dicen, ya yéndonos a los ejercicios, que un polinomio es divisible entre otro del tipo x menos alfa, automáticamente me están diciendo que alfa es raíz del polinomio. Ese dato me están dando. A ver, pero esto es una condición necesaria y suficiente. Quiere decir que se cumple el recíproco, que se cumple al revés, hablando mal pronto, pero para entendernos. ¿Qué pasa si yo sé que un número es raíz del polinomio? Bueno, saber que ese número es raíz del polinomio implica, puedo deducir rápidamente que eso significa que p de x es divisible entre x menos ese numerito. ¿Ah? Así que si en un ejercicio me dicen 2 es raíz de tal polinomio, ya sé que p de x es divisible entre x menos 2. ¿Ah? Bueno, espero que sirva de algo y vamos a ver algunas aplicaciones después de estos teoremas.